Continuamos, amigos y amigas que escuchan y sintonizan Luz Radio 102.9, conversando con el profesor Lino Latela, profesor de Filosofía de la Universidad Cecilio Acosta, y Gabriel Andrade, que nos acompaña siempre para debatir de estos temas de interés. Y hoy hemos hablado sobre el totalitarismo, y en el segmento anterior estamos mirando todas las causas que habían generado la Segunda Guerra Mundial, cómo Hitler había compactado toda la Alemania de la época, le había explicado muy bien sus planes, y esto llevó a recuperar, la idea de recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial, y llevó entonces a los enfrentamientos con Europa y con otras naciones. Vamos a ver cómo termina esto de la Segunda Guerra Mundial, Gabriel. Yo tengo mucho interés en conocer eso, porque según entiendo, Hitler empezó ganando la guerra. Es decir, fue un buen estratega militar al principio. ¿Cómo fue que las cosas cambiaron tan repentinamente y Alemania la haya perdido? Bueno, ya hay situaciones estratégicas de la propia guerra que desencadenan los acontecimientos. Por ejemplo, se dice que fue un error la invasión a Rusia, ¿no? Y claro, y en un inicio habían hecho un pacto de no agresión y Hitler lo rompe, por lo visto. Sí, claro. Lo que pasa es que mutuamente se tenían miedo, ¿no? Parece que el miedo más terrible que sentía Stalin era de que todo Occidente detrás de Hitler se le viniera encima a él, ¿no? El comunismo. Por otra parte, Hitler veía en el comunismo un sistema internacionalista, pues un sistema imperialista igual que él. O sea, dos trenes que tarde o temprano iban a tener que chocar, ¿no? Entonces, quien da el paso es Hitler, invade Rusia, pero eso significó, digamos, costos muy fuertes en cuanto al ejército alemán, pues la vida del ejército, de los componentes del ejército que fueron muriendo en esa invasión, ¿no? Sin lograr conquistar el poder. ¿Tú dirías que la invasión a Rusia entonces fue el gran error estratégico de Hitler? Y digamos, el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses, que metió toda fue la excusa para que los Estados Unidos entrasen, ¿no? Entonces, que Pearl Harbor está en la costa pacífica, en Hawái, Hawái es como la base que protege la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, eso lo atacaron los japoneses, que fue el único ataque que recibieron directamente una parte del territorio estadounidense, y ya los Estados Unidos apoyaban a Inglaterra sobre todo, ¿no? Le garantizaban una protección, pero los Estados Unidos y la opinión pública y los políticos siempre eran aislacionistas. O sea, nada que ver con esa guerra, no queremos esa guerra. Pero entonces Pearl Harbor ya dio la excusa para que públicamente la política cambiara, para que los políticos aceptaran que había que meterse en esa guerra, ¿no? Entonces, claro, la fortaleza de Estados Unidos ya inclinó la balanza. Pues. Gracias a esa entrada, después en el 44 fue lo de el famoso día D, ¿no? La invasión a Normandía. Sí, en el este, digamos en Rusia, lo que pasa es que el agotamiento el poder allá en Moscú, muy lejos, y entonces eso no lo soportaron los alemanes. Pues la guerra en dos frentes y después el desgaste frente al clima, además, ¿no? Sí, frente a las condiciones en el este, pues porque el ejército de Stalin, estaba muy mal preparado, desactualizado en términos militares, etcétera, en cuanto a estrategia y a armas, pero se valían en número, tienen mucho mayor número, y después, claro, el agotamiento de los ellos ganaron la guerra yendo hacia atrás. Resistir la guerra. Ellos ganaron la guerra hacia atrás, los rusos echaron para atrás. Cuando los alemanes estaban agotados fue que fueron hacia adelante y llegaron hasta Berlín, y ahí terminó la guerra en Europa. Claro, bueno, y luego dividieron Europa en dos y luego empezó la Guerra Fría. Hasta ahí llegó Europa. Por eso te invitamos a otro programa, para que nos hables de la Guerra Fría. Hasta ahí llegó, digamos, el dominio de Europa en la historia, ¿no? Claro, ahora tú no que ahí finaliza el totalitarismo alemán con Hitler. Sí, claro. Claro, pero queda el otro totalitarismo que es el soviético. Pero en todo caso, tú nos has hablado bastante, Lino, sobre esta filósofa Hannah Arendt. Danos una reseña biográfica de ella y por qué es tan importante en la filosofía. Bueno, ella es una judía alemana, aunque no es religiosa, sino era más bien de una familia de tendencias socialistas, intelectuales. Nace en una ciudad que se llama Hannover, un pueblo, no sé si un barrio, se llama Linden, cerca de Hannover, en el año 1906. Va a la universidad y tiene la influencia de Heidegger y también de Karl Jasper, etcétera. Son filósofos alemanes famosos. Alemanes y existencialistas. Y bueno, como judía,
que ella no se sentía que formaba parte del grupo humano judío, pero que inevitablemente se encontró con ese hecho. Ella decía que su ser judío era una facticidad que no podía rehuir en su vida, porque tenía que hacerse cargo con eso. Entonces, a partir de los acontecimientos del nazismo, ella empieza a darse cuenta que tiene que dedicarse a pensar en aquello que está pasando. Siente una especie de necesidad de comprender, ¿no? Esto le puede venir de Heidegger, ¿no? Su idea de la comprensión. Pero entonces lo vuelca hacia los acontecimientos que están ocurriendo, que le están ocurriendo a ella, básicamente. Que le están ocurriendo a ella. Entonces vuelca toda su tarea o su trabajo intelectual al análisis del totalitarismo, porque no se puede entender a Hannah Arendt sin el famoso libro Los orígenes del totalitarismo. Todo lo que viene después es consecuencia de aquel libro, ¿no? Y claro, muchas de las cosas que tú nos has comentado sobre cómo surge el totalitarismo, así lo entendió Hannah Arendt. Bueno, yo te estamos hablando más bien en términos históricos. Y hablando de la guerra y en los términos históricos estamos haciendo mucho hincapié en lo militar, ¿no? Hannah Arendt no centra su análisis más bien en sus conceptos políticos que involucran a ciudadanos, que involucran a civiles, ¿no? Que son los que para ella determinan más que las armas. Las armas son, es decir, las armas no tiene el poder de las armas quien las tiene en sus manos, sino quien decide cómo se van a manejar esas armas. No siempre es el que tiene el arma en la mano como un delincuente el que da la orden. Exactamente. Para ella el factor determinante de una política es siempre un factor humano, de acción, de pensamiento, incluso en el caso totalitario. Cuando te estoy diciendo que para Arendt el totalitarismo es una novedad en la historia humana, ella se está refiriendo a una forma de acción humana, independientemente de sea quien sea el humano que lo haga, civil o militar, y eso de ahí no es tan importante. Ahora, en Latinoamérica se ha hablado muchas veces de algunas dictaduras. Fíjate, Hitler no era un militar, era un civil, y fíjate todo lo que desencadenó como líder, no era un militar. Él participó en la Primera Guerra Mundial, pero como asimilado a la guerra, ¿no? Como recluta. Entonces totalitarismo y militarismo no siempre van de la mano. Puede haber un totalitarismo no militar. Pues sí, yo creo, posiblemente en los términos Arendt sí, y en los análisis que podemos hacer, incluso del capitalismo, en cierto sentido, se puede utilizar el concepto de totalitarismo. Ahora, en el ámbito latinoamericano, ¿qué crees tú que es lo más cercano que se ha llegado al totalitarismo? Si es que ha habido tal cosa, porque a lo mejor no la ha habido, pero... Bueno, mira, yo siguiendo a Hannah Arendt para no desvirtuar su pensamiento, yo me atrevo a decir que no tenemos nada se le ha acercado. No, ni Perón, ni Fidel Pinochet. Castro en Cuba, ni Pinochet, nada de eso. Nada ha tenido que ver con... hay rasgos obviamente característicos, pero si yo me ubico en Hannah Arendt nos habla de, bueno, hay tiranía, el concepto de violencia, Hannah Arendt lo separa de la política y lo separa del poder, aunque esto parezca tonto, pero Hannah Arendt dice que, digamos, el poder de un hombre solo, como puede ser Pinochet, es el poder de un tirano, ¿no? No es el Estado que aplasta. Sí, exactamente. Y como te vuelvo y te recalco, el totalitarismo para Hannah Arendt es un fenómeno inédito y solo está, digamos, adscrito a la Alemania nazi y a la Rusia stalinista. No a la Rusia, del 1917 o la de 1905, la de Stalin, que era que enfrentaba al zarismo, la de 1905 con consejos revolucionarios. Eso ella lo ve radicalmente democrático. Es el sistema de Stalin que impone una dictadura de partido único. Es ahí donde sí entra la... Ahora, Hannah Arendt también tiene otro libro famoso, no sé si nos puedes comentar brevemente sobre eso, sobre Eichmann, que fue el funcionario nazi que ideó el Holocausto. ¿Qué dice ella sobre él brevemente? Bueno, ella es famosa por dos grandes libros, ¿no? En términos así, famosa publicitariamente, Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, así se llama el libro. En el primer libro, en Los orígenes del totalitarismo, la preocupación fundamental era comprender aquel mal que ella denomina mal radical, o sea, el mal absoluto. Así, ese era el espectro totalitario, una especie de mal absoluto, mal radical. Y ella tenía la idea, con ese concepto de mal radical, de que consistía en una especie en algo que hacía superfluo al ser humano como ser humano. Lo hacía superfluo, es decir, anulaba su pensamiento, su capacidad crítica, y esto era lo que posibilitaba ese estado de cosas.
esa inquietud es la que la lleva a ella a ir a observar el juicio que se le hace a Eichmann. La responsabilidad de Eichmann fue transportar a los judíos a los campos de exterminio. Le pusieron esa tarea. Una tarea, bueno, monstruosa, si se pone a ver lo que hizo. Pues. Se fueron cientos de miles de personas que llevó a cámaras de gas, ¿no? Como dice la historia. Eichmann observa entonces el juicio y se da cuenta de que aquel hombre, ese juicio fue en Jerusalén y todo ya estaba preparado, digamos, para crear en aquel hombre una especie de fenómeno o espectro malévolo, ¿no? que había destruido al pueblo judío. Hannah Arendt se da cuenta de que aquello es mentira, ese no es ningún monstruo malévolo, es una persona normal, común, una víctima y del corriente. sistema, pues. Bueno, Hannah Arendt no dice que sea una víctima del sistema, un co-culpable, como pueden ser culpables también todas las personas normales que permiten que esas cosas, ese